Ok, nos quedamos en hacer la cabeza. Ya vamos a comenzar. Y ya había hecho garras, decoración. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Estamos en la vuelta 37. Vamos a hacer aumentos en cada punto. Entonces, pero lo vamos a hacer tomando nada más la cadena de adelante. La parte de adelante de la cadena. Y vamos a hacer 12 aumentos. Y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Sí? Lo vamos a tejer. Ay, espérame, que se me metió y regreso. Entonces, vamos a hacer aumento en cada punto, que son 12 aumentos, y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Sí? Y vean cómo va quedando. Ahí está. Y entonces termino la vuelta y regreso. Ok. En la vuelta 38 vamos a hacer un punto, un aumento. Pero aquí sí vamos a tomar todo el punto. Un punto, un aumento por cada 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos, ¿sí? Entonces, un punto, un aumento, 12 veces y regreso. Ok, la vuelta 39. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esto lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4 y 5. Y voy a hacer el aumento. Entonces lo hago y regreso. Vuelta 40. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. 4, 5 y 6. Y entonces 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Vean, ya va agarrando forma. Ok, en la vuelta 41. De la 41 a la 51 vamos a hacer punto por punto. Sin aumentos, sin disminuciones. ¿Sí? Espérenme. Ahí está. La marco. Entonces son 10 vueltas de la 41 a la 51, punto por punto. ¿Sí? Las tejo y regreso. Y vamos a ver dónde ponemos los ojitos después. Porque creo que va por ahí los ojitos. Entonces, lo hago y regreso. ¿Sí? Son 10 vueltas y regreso. Ok, ya terminé las 10 vueltas. Ahora voy a suspender tantito esto. Es la primera vez que lo hago, pero tengo un motivo. Voy a hacer la trompita y voy a hacerla antes de coser, de terminar la cabeza, porque resulta que necesito pegar los ojos. Pero sin la nariz no puedo pegar los ojos. Y como son ojos de tornillo, vean, necesito buscar en dónde los voy a clavar. Si no, voy a estar tanteando y puede quedarme muy separados o muy cerca del hocico.
Entonces necesito hacer la boquita. Ok, hacemos 2 cadenas o 2 puntos o un anillo mágico. Y entonces en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos mágicos. Ah, y no es cierto. No, no es cierto. Así no la vamos a empezar. Vamos a hacer el hociquito con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y en la quinta cadena voy a clavar un punto bajo. Entonces hago 5 puntos bajos, 3, 4 y 5, ¿sí? Y en ese hago un aumento, 1, 2, y volteo la vuelta. Y ahí mismo dejo otro punto. Y entonces van 2, 3. ¿Por qué llevo 3 puntos bajos? Porque después del aumento puse 1, 2, 3, 4 y 5. Y un aumento ahí mismo. ¿Sí? Cierro la vuelta. Y vean cómo quedó. Entonces, ahora vamos a hacer punto por punto. 1. Según yo, deben de ser 14 puntos en la primera vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. ¿Ok? Y vean. Entonces, después subo una cadena y hago otra vez una vuelta con 14 puntos sin aumentos. Ok. Sigo tejiendo y va agarrando la forma. Vean. ¿Sí? Por lo regular esto lo dejo al último, pero en este caso no puedo porque los ojitos sí me van a afectar. Entonces, miren. ¿Sí? ¿Le dejaremos o le hago otra vuelta? Es que si le hago otra vuelta queda muy salido como Pinocho. Voy a dejar mucho estambre porque voy a rematar y voy a coser. Voy a coser en esta parte. Aquí. ¿Sí? Que vean que va como a la mitad. Y ahí voy a coser. Lo voy a rellenar tantito. Entonces, coso antes de terminar relleno y regreso. Se me olvida un detalle. Antes de que cosan, si ya cosieron no hay bronca, o sea, no hay problema. Yo voy a hacer un nudo y voy a hacer la nariz. ¿Sí? Aunque esté cosido, pueden hacer la nariz. Entonces, pongo ahí el hilo, lo hago aquí y luego lo hago acá, de tal manera que quede rellenito. ¿Sí? Vean.
Es un poco complicado por el tejido, pero traten de atravesar el estambre y que quede bien llenito. Vean. ¿Sí? Ay, espérenme, espérenme. Ya la regué, ya la regué. Ahí está. Vean. ¿Sí? Ya quedó la nariz. Y entonces pueden rematar. No importa que lo hayan pegado ya la nariz. Esto lo pueden hacer ya pegada, no hay bronca. No pasa nada. Es más, lo pueden hacer ya hasta el final y no va a pasar nada. A ver. Aquí salió. Ahí está. Ya quedó. Entonces ahora sí lo pego. Así. Y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a poner los ojitos. Estoy agarrando 2 de separación. Ahí. Y ahí. Vean. Y estos tienen un segurito. Que por cierto, se me cayó uno. Acá está. Ahí está. Tienen este segurito. Entonces, este va acá. Para que no se zafe el ojo. Y creo que sí son estos. Espérenme, creo que no son estos los seguritos de este ojo. No, eran otros, pero... Oh, ahora la traigo. ¿De qué tiro todo? Ahí está. Entonces, se ponen los seguritos estos. Ahí está. Y vean, ya quedó. ¿Sí? Entonces, guardo mis chachas. Y ya quedó. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a seguir. Seguimos con la cabeza, pero ahora sí rellenamos. ¿Por qué? Porque ahora sí ya puse los ojos, ya rellené, ya puse el hocico y todo. Vean, va quedando bonito, ¿eh? Quito el separador, el contador de vuelta y entonces me quedé en la vuelta 51. Vuelta 52. Vamos a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Ay. Oh, algo hice. Ahí está. Y lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. ¿Sí? Entonces, hacemos 3, 4, 5 y 6 y la disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso, ¿sí? Ok, vuelta 53. Son 3 puntos bajos porque vamos a recorrer las disminuciones y una disminución. Y luego son 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. Lo tenemos que hacer 4 veces y vamos a terminar con 2 puntos bajos porque ya tejimos 3 puntos bajos y nos dan los grupitos de 5 en 5. Entonces son 5 puntos bajos, una disminución en toda la vuelta. Ay, y regresamos. ¿Sale?
Ok, la vuelta 54. Son 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Lo tengo que hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos, ¿sí? Entonces, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Vuelta 56. No, 55. Voy a hacer un punto bajo, una disminución, porque voy a mover otra vez las disminuciones. Y luego voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Y vamos a terminar con 2 puntos bajos, porque ya empecé con un punto bajo, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar 24 puntos. Entonces, lo tejo y regreso. Vayan llenando, por favor, rellenando la cabeza. Ok. En la vuelta 56, vamos a hacer 2 puntos bajos. Espérenme. 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Sí? Entonces, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ya casi terminamos. Ok. Después vamos a hacer esto. La vuelta 57. Es un punto bajo, una disminución 6 veces y nos van a dar un total de 12 puntos. Entonces, en este punto es cuando tenemos que rellenar bien la cabeza para que quede durita. ¿Sí? Entonces, un punto, una disminución 6 veces y regreso. ¿Sí? Ok, vuelta número 58, que es la última. Vamos a hacer 6 disminuciones y nos va a dar un total de 6 puntos. ¿Sí? Ya rellenamos muy bien la cabeza para que, no, mire, ya la rellené más. Y vean, ya está quedando el osito. Está quedando hermoso. A ver, entonces, 6 disminuciones. Ahí voy. Y vamos a rematar y vamos a coser. ¿Sí? Me falta esta. Ahí está. Y cerramos. Ay, espérenme. ¿Sí? Entonces, dejamos poquito estambre. Remato. Y vamos a cerrar. Miren, ya quedó. Entonces, voy a cerrar. Voy a regresar porque vamos a hacer la gorrita. ¿Por qué no voy a hacerle orejas? Ahorita les voy a explicar el por qué. Las orejas van a ir pegadas en la gorrita para que se vea más bonito. ¿Sí? Porque vi que hice una de esfera, un osito de esfera, pero como que no me terminó de convencer muy bien. Pero vi cuál fue mi problema. Tengo que poner las orejitas pegadas a la gorra. Yo creo que eso le va a dar otra vista, ¿sí? Entonces, remato y ahorita regreso para hacer la gorra. Ok, vean, ya quedó. Garritas y la carita del osito. Entonces, vamos a hacer la gorrita. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo voy a hacer muy diferente. Voy con el estambre verde. Voy a tejer
un rectángulo. Voy a hacer 50 cadenas, a ver si me alcanzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, dejo las 50 cadenas, a ver si me alcanza a hacer esto, a rodear la cabecita. Si no, ahorita les digo cuántas fueron, ¿sale? Ok, fueron 55 cadenas. Vean, la estoy agarrando derechita y la uno aquí. ¿Sí? La uno de tal manera que me quede derechito el tejido. Vean, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Subo una cadena, que sean 2, y voy a hacer puntos dobles en cada punto. Lazada y jalo los 3 puntos. Lazada y jalo los 3 puntos. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer así, el color verde. Lo termino y regreso. Y vemos si le hago una o 2 vueltas de verde. ¿Sí? Y entonces, ahorita les enseño cómo va a ser este gorrito. Ok, miren. Yo creo le metemos otra en verde, así. Con doble punto bajo. 1, 2. Y le metemos otra vuelta más, ¿sí? Y después vamos a cambiar el color. Y entonces termino esta vuelta y cambiamos el color. ¿Sí? Miren. Entonces, termino de tejer esta vuelta y regreso. Punto por punto, doble punto bajo en cada punto. Ok, ya quedó. Corto. Y vamos a cambiar de color. Lo voy a poner en color rojo. ¿Sí? Y voy a tejer punto por punto de igual manera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es 2 cadenas y voy a tejer macizos. ¿Sí? Vean, 2 y 2. 2 y 2. Entonces voy a tejer unas 6 vueltas, a ver si queda. Y vean. Y tejo punto por punto. Voy a tejer unas 6 vueltas y regreso. Si veo que lleva menos vueltas, yo les aviso, pero creo que no, porque necesitamos fácil como unas 7 vueltas, porque está un poco cabezoncito el oso. Vean. Es que va a ir hasta como por acá. Vean. ¿Sí? Entonces, necesito que sean
unas 6 vueltas y regreso después de tejerlas. Y aquí les voy a poner las orejas. ¿Sí? Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, hice 5 vueltas y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar bastante estambre. Voy a rematar. Y aquí la diferencia va a ser esta. Vamos a hacer, vamos a ensartar la aguja y vamos a hacer esto. Es uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. En toda la gorra, ¿sí? En toda la orilla. Ahí está. Y va a quedar así. Va a ser como fruncidita arriba. Va a ser como más moderna la gorra. Y vamos a hacer las orejas, ¿sí? Vean. Ahí está, ahí voy. Vean. Vamos todavía haciendo eso. Ahí está. Muy bien. Y ya llegué a la orilla. ¿Ok? No va a cerrar por completo. Entonces lo que vamos a hacer es tejer como si fuéramos a cerrar el círculo, ¿sí? Así. Luego clavo y clavo en otra orilla. Clavo en otra orilla. Y ya quedó. Entonces, remato. Otra vez. Y paso entre el tejido. Corto. Y vean. ¿Sí? Es que mi osito es cabezón. Entonces, por eso quedó así como muy grandecita. Pero vean. Entonces, ya quedó. Ahí está. Vean. Y lo voy a pegar para que aquí queden las orejitas. ¿Sí? Entonces, uso el silicón. Uso silicón líquido. Y vamos a pegar toda la orilla. Entonces empiezo. Agarro y empiezo. Le doy vuelta. Ok, sigo pegando. Ahí está, sigo pegando.
Y me falta nada más este pedacito. Ok. Ya quedó. ¿Vieron? Entonces, ahora vamos a hacer las orejas. Espérenme, cierro el silicón. Ok, las orejitas van a ir aquí. ¿Cómo las hago? Vamos a agarrar el estambre blanco y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas en el cual voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y jalo esto. ¿Sí? Le doy la vuelta. No voy a cerrar el círculo. Voy a darle la vuelta. Y voy a tejer una cadena y voy a poner un aumento en cada punto. No, un aumento, un punto. ¿Sí? Para que no quede charoliuda la orejita. Entonces, un punto, un aumento, o un aumento, un punto es lo mismo. ¿Sí? Ay, espérenme, que aquí quedó como feo. Creo que agarré nada más un pedacito de la cadena. A ver. Ahí está. Y ya quedó. Miren. Entonces va así. Voy a dejarle estambre para coserla. Y así hago la otra orejita. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacerla como rosquita y la voy a pegar, ¿sí? Y hago las dos iguales. Entonces, las hago y regreso. Miren, ya quedó. ¿A poco no quedó hermoso? Ok, ya lo iba a terminar, pero sale mi esposo y me dice, falta la cola. Entonces no me había acordado que sí llevaba una colita. Entonces, creo que es en forma de bolita. La colita. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico. Yo voy a hacer 2 cadenas. Y voy a hacer 6 puntos bajos en la segunda cadena. Espérenme, ahí está. 1. Ay, agarré mal el estambre. Ay, ya se atoró esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ruido que oyen es mi chompis que está comiendo un hueso. Ok, la segunda vuelta son 6 puntos sin aumentos. ¿Sí? Es que está haciendo mucho ruido. Está comiendo su carnaza y le gusta mucho estar duro y dale royéndola. Ok. Ahí está. Y cierro la vuelta. Corto este excedente de estambre. Y voy a hacer una vuelta más de 6 puntos. ¿Sí? Sin aumentos, sin disminuciones. Ahí está. Para que se vea un poquito grandecita y no se vea ahí como rara. Ahí está. Y ya quedó. Vean. Entonces dejo estambre para coserla. Ahí está. Y agarro la aguja de canevar.
Lo volteo y aquí le va a ir la colita, ¿sí? Vean. Ahí está. Sí cuesta un poquito de trabajo, pero siempre he pensado que lo que cuesta trabajo vale la pena. Entonces, ahí está. Muy bien. Y remato. Voy a rematar. Y clavo y lo saco por otro lado. Ya quedó. Ahora sí, ya está completo con su colita. Y vean. Ya quedó el osito. Espero les haya gustado el tutorial. Compartan y suscríbanse si les gustó. Y espero que les hayan entendido bien cómo lo hice. Todas las combinaciones de los suéteres y de todo pueden variar, pueden cambiarlas. No hay problema. Ahora sí que depende al gusto. Y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente proyecto. Aún no tengo idea muy bien qué hacer, pero lo más seguro es que haga un duende y una... creo que es un elfo y una elfina. Un duende o una duendecita. No, todavía no estoy muy segura, pero los voy a ir haciendo de uno por uno. Nos vemos en el siguiente proyecto.